La causa del accidente del Titanic fue un iceberg. O eso nos han dicho siempre. Pero han salido a la luz nuevas investigaciones que desmienten esta teoría. El 15 de abril de 1912, el Titanic, el barco más grande de su época, desapareció por completo bajo la superficie helada del Océano Atlántico. Cuesta creer que una creación tan enorme y costosa pudiera ser destruida por un simple iceberg, ¿verdad? Pues bien, hallazgos recientes sugieren que la verdadera causa del desastre fue un incendio, no un iceberg. Durante más de 3 décadas, el periodista Senan Moloney se ha dedicado a estudiar el hundimiento del Titanic. Durante su investigación hizo un importante descubrimiento que arrojó nueva luz sobre la conocida historia. Moloney descubrió una enorme mancha negra en el casco del Titanic que medía unos impresionantes 9 metros de largo. La encontró gracias a un álbum inédito de fotografías que mostraban la construcción y la preparación del primer y último viaje del malogrado barco. ¿Puedes creer que probablemente el Titanic estuvo ardiendo a temperaturas extremas durante 3 semanas enteras antes de que alguien se diera cuenta? Una locura, ¿verdad? Al parecer, la alta temperatura corrompió el metal, haciéndolo un 75% más débil. Por eso el iceberg fue capaz de hacer un agujero en el barco. Si no hubiera sido por el fuego, el Titanic podría haber sobrevivido al choque, porque el iceberg aparentemente golpeó el punto exacto del que estamos hablando. Y esto es solo un eslabón en la cadena de increíbles coincidencias que hicieron caer al Titanic. Los responsables de la embarcación estaban al tanto del incendio y sabían que el barco no debía zarpar, pero no querían arriesgarse a una bancarrota y se negaron a cancelar el viaje, sobre todo porque había escasez de carbón debido a la huelga de los mineros. Todos los boletos ya estaban vendidos y no había alternativas. Otros barcos cancelaron sus viajes debido a la baja demanda. Todo el mundo quería embarcarse en el Titanic. Así que la dirección compró todo el carbón que pudo encontrar, incluso de otros barcos, y se puso en marcha. Lo más importante era ganar dinero. Para ocultar la verdad, giraron el casco del barco para que las marcas no fueran visibles desde el muelle y quedaran de cara al mar. De este modo, los pasajeros no las verían. He aquí otro triste giro en la historia del Titanic. En aquella época no existían sistemas de sonar para detectar los peligros, por lo que unas personas especialmente entrenadas tenían que vigilar las amenazas con prismáticos. Pero los prismáticos del Titanic estaban guardados en un compartimiento especial, y la única persona que tenía la llave, el segundo oficial David Blur, fue sustituido en el último momento antes de que el barco zarpara. Él se olvidó de entregarle la llave a su sustituto. Este error no se descubrió hasta 3 días después, cuando el barco ya estaba en alta mar. Si hubieran tenido los prismáticos, habrían visto el iceberg a tiempo y podrían haber evitado el accidente. Pero aunque hubieran tenido los prismáticos, no habrían podido evitar el choque porque el Titanic iba con más velocidad de la prevista. Estaban retrasados y no querían arruinar la reputación del transatlántico, así que iban mucho más rápido de lo que la construcción del barco podía soportar. Uno de los mayores errores cometidos en el Titanic fue la decisión de no incluir suficientes botes salvavidas. A pesar de que el barco necesitaba unos 60 para que pudieran entrar todos los pasajeros, solo fue equipado con 20. El diseñador Alexander Carlisle había previsto inicialmente incluir 48 botes salvavidas, pero este número se redujo por motivos estéticos. Aparentemente tener tanta cantidad de botes habría hecho que la cubierta pareciera demasiado recargada. Estos 20 botes solo podían albergar a 1/3 de los pasajeros a bordo, lo que no era suficiente para salvar a todos en caso de emergencia. Lo que resulta aún más impactante es que este número de botes salvavidas era técnicamente legal en aquella época. La normativa sobre los equipos de rescate se basaba en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros. Esto significa que, aunque el Titanic transportara a miles de personas, seguía cumpliendo los requisitos legales de capacidad de los botes salvavidas. Otro gran error cometido por la tripulación fue la decisión de cancelar el simulacro de salvamento previsto para el día de la catástrofe. Los simulacros eran una práctica habitual en los transatlánticos de la época, pero el capitán Edward John Smith decidió cancelarlos sin motivo aparente. Esto significa que los pasajeros no estaban preparados para una emergencia y la tripulación no estaba adecuadamente entrenada para manejar la situación. Cuando el barco chocó contra el iceberg, se desató el caos y se tardó más de media hora en lanzar los botes salvavidas en lugar de los 10 minutos habituales.
Algunos culpan al capitán Smith de que el primer grupo de botes salvavidas haya salido parcialmente vacío. El primer bote, que tenía asientos para 65 personas, solo transportaba a 27 pasajeros. Hay una razón objetiva para ello. Al principio, la gente era reacia a abandonar el barco y no comprendía la gravedad de la situación. En 2012, los investigadores descubrieron que el capitán Smith había reprobado su examen inicial de navegación. Aunque finalmente lo aprobó, algunos se preguntan si este hecho pudo haber influido en la catástrofe. Durante los últimos momentos del Titanic, la tripulación intentó enviar señales de auxilio a los barcos cercanos, incluido el Californian. Sin embargo, el Californian no respondió a las bengalas lanzadas al cielo y el capitán terminó perdiendo su empleo como consecuencia de esta negligencia. No obstante, investigaciones más recientes han exonerado al capitán y han demostrado su inocencia. Resulta que la refracción de la luz causada por las capas de aire frío bajo el aire más caliente creó espejismos que distorsionaron las señales del Titanic. Este fenómeno había sido observado por otros barcos que navegaban por la zona y ahora se cree que fue la razón por la que los vigías del Titanic no vieron el iceberg. El historiador Tim Maltin apoya esta teoría y ha contribuido a mejorar nuestra comprensión del suceso. Es una pena que el capitán del Californian haya perdido su trabajo por circunstancias ajenas a su voluntad, pero al menos ha recuperado su reputación. Más vale tarde que nunca. Sea cual sea la razón del accidente del Titanic, sigue manteniendo ocupada la mente de los científicos hasta el día de hoy. Pero veamos, ¿a qué se debió tanto revuelo? ¿Qué hizo al Titanic tan famoso y único? El Titanic era gigante. Medía 53 metros de alto y tenía casi 275 metros de largo. El barco era tan enorme que incluso los oficiales tardaban más de 2 semanas en memorizar todas las cubiertas y pasillos. Se podían recorrer kilómetros a lo largo de sus corredores. El costo de construcción de la nave fue de nada menos que $7,5 millones, lo que equivaldría a unos $166 millones a mediados de la década de 2010 debido a la inflación. Curiosamente, el presupuesto de producción de la película Titanic en 1997 fue aún mayor, $200 millones. La construcción del Titanic no fue una hazaña pequeña y requirió una mano de obra de 3,000 hombres que trabajaron 6 días a la semana durante 26 meses. La tarea era difícil y peligrosa, y los trabajadores tenían que realizar maniobras a la altura de un edificio de 20 pisos sin cuerdas de seguridad. A pesar de ello, se les pagó un salario competitivo de 2 libras a la semana, que en aquella época se consideraba una buena paga. El interior del Titanic se inspiró en el lujoso Hotel Ritz de Londres. La característica más impresionante del interior del buque era la gran escalera que se extendía por 7 de las 10 cubiertas. La escalera estaba adornada con pinturas ornamentales, querubines de bronce y paneles de roble. Los pasajeros de primera clase tenían acceso a una impresionante variedad de instalaciones, como piscina climatizada, baño turco, gimnasio, pista de squash, salón de belleza e incluso un estilista que los ayudaba a prepararse para la cena. Los pasajeros de primera clase del Titanic tenían muchísimas atenciones. Tenían su propio periódico a bordo, The Atlantic Daily Bulletin, e incluso una zona especial donde cuidaban a sus perros. Podían alimentarlos, pasearlos y adiestrarlos durante el viaje. La comida en primera clase era un gran acontecimiento, con 13 platos y un vino diferente para cada plato. Estas cenas podían durar hasta 5 horas y sin duda eran algo que se esperaba con impaciencia. Con tanta opulencia y lujo a bordo, no es de extrañar que tanta gente estuviera ansiosa por hacer el primer viaje en el Titanic.